Sí, aquí estoy. Estoy compartiendo pantalla. Hola, muchas Hola. gracias. Pues cuando quiera le cedo Ujú. la palabra. Gracias. Solo para confirmar, son 15 minutos, ¿cierto? Si Ok. necesita algún tiempo adicional, Ajá. tampoco hay problema. Ah, vale. Vamos bien. Solo me confirman De si ya una están, manera si más. están viendo Sí, la presentación. sí, se ve. Ah, ok. Se ve muy bien. Muchas Gracias. gracias, Tomás. Este, bueno, el día de hoy voy a presentar esta revisión narrativa y sistemática. Este, También es un proyecto, al igual que el de Nancy, es un proyecto que está en transición, se está llevando a cabo, pero tenemos algunos resultados ya parciales. La organización de la presentación es la siguiente. Es la introducción y problemática, objetivo de investigación, marco teórico, metodología y resultados parciales y conclusiones. Bueno, para iniciar, ¿por qué es necesario hacer una revisión sistemática sobre los estudios de comprensión multimodal? En este caso, estamos abordando el fenómeno de la multimodalidad desde una postura cognitiva. Ya en otro momento la hemos abordado desde un enfoque discursivo o lingüístico, pero ahora estamos interesados en cómo es que se procesan los textos multimodales y que bueno, mayormente ha recibido la atención, la comprensión de textos que están constituidos principalmente por palabras. Es decir, cuando hablamos de teorías de comprensión, pues tienen más tradición y trascendencia, propuestas como la de Walter Kinch. Sin embargo, ya sabemos y ahora es bastante evidente que los textos no solo tienen palabras y que es necesario explicar la comprensión en términos de todos sus modos semióticos que contribuyen a la construcción del significado de un texto. Por otro lado, también es necesario hacer avanzar la teoría en dos flancos principalmente. En el práctico, es decir, frente a un aula, cómo enseñar mejor a comprender textos que contienen imágenes, gráficos, inclusive hace un momento Nancy mencionaba las infografías, y al mismo tiempo desde una postura más metodológica, es decir, tener instrumentos validados que nos permitan con mayor fiabilidad y confiabilidad la medición de la comprensión de estos textos. Por lo tanto, esto nos lleva a evaluar rigurosamente qué es lo que se ha estudiado en términos de la comprensión multimodal, pero que va un poquito más allá, ¿no? A final de cuentas siempre estamos haciendo avanzar la teoría, queremos contribuir a ello y ya no solamente queremos estudiar cómo se comprende un único texto que contiene palabras, imágenes, infografías, mapas, sino que cómo se comprende dos o más textos, que es una lectura bastante habitual. Uno ve esta diapositiva y puede ver que hay muchas citas y cada una de estas citas representa un texto y seguramente cada uno de estos textos tiene diferentes sistemas semióticos y diferentes artefactos multimodales que deben de ser comprendidos. Entonces, no solamente habría o tendría que ser necesario estudiar cómo se comprende un único texto de forma individual, sino varios textos paralelamente, ¿no? Y bueno, voy a explicar un poco el marco teórico. Yo creo que estamos bastante bien vinculados o relacionados con esta propuesta teórica, ¿no? La multimodal principalmente, y seguramente también la de Walter Kinch, pero bueno, generalmente cuando se habla en textos, al menos desde otras visiones, pues pensamos en algo como esto, ¿no? Un texto que solo tiene palabras. Bueno, ya posteriormente surgen otras teorías que, bueno, vienen a introducir que, bueno, no solo hay palabras, y se establecen algunas series de principios que también contribuyen a la construcción de significados del texto. Más adelante surgen otras teorías que bueno, hablan de la comprensión de no solamente un único texto, como lo plantea Kinch, sino que en realidad uno lee muchos textos cuando está produciendo o cuando está redactando o simplemente cuando está buscando bibliografía, pues tiene que ir representándose las fuentes en su mente, ¿no? Entonces también esa es una teoría. Estamos en este punto.
en hacer la integración, y ese es uno de los propósitos de este trabajo, hacer la integración para poder estudiar cómo se comprenden dos textos que no solamente tienen palabras, sino que tienen diferentes gráficos o imágenes o fotografías. De tal modo es que esta revisión hace un recorrido desde la comprensión de un texto que es de Walter Kinch, hace una transición hacia lo multimodal, que en su momento lo propuso Meyer, o más fuertemente hay otras propuestas como las de Paivio, Sadowski, Snodch y Hortz, entre otros, bueno, el propio doctor Giovanni Parodi. También hay otra propuesta que es la de múltiples textos verbales, y bueno, hacemos toda esa transición para finalmente llegar acá. No haré más explicación teórica de estos conceptos. Pueden revisar esta referencia que bueno, ahí está un poquito más detallado sobre estas teorías. Y bueno, ¿cómo es que hacemos esta revisión? Pues bueno, hemos la disponibilidad bibliográfica da para hacer una revisión sistemática, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta revisión sistemática? Bueno, como ya lo mencionaba al inicio, es un estudio que está en proceso. Aquí vamos a presentar las 3 primeras de 4 fases. ¿Cómo llegamos a esta revisión sistemática? Bueno, primero establecimos algunos criterios de inclusión y de selección para recopilar algunos estudios científicos. Para ello, pues estos criterios de inclusión pues consideran que los artículos estén en español, que pertenezcan a bases de datos como Scopus, ScienceDirect, Web of Science, que bueno, que los sujetos que participan en los experimentos sean de desarrollo típico, que sean entre el 2011 y 2022, y bueno, estas fueron las palabras clave que nosotros utilizamos para hacer la recopilación. Todo esto nos llevó a crear una base de datos que la organizamos para posteriormente procesar, incluimos los metadatos e hicimos una evaluación por jueces de expertos, dando un total de 249 documentos. Posteriormente se hizo una segunda selección ya en la fase 2, a partir de la lectura de los 249 en sus títulos, resúmenes y palabras clave. Esto principalmente para considerarlo como un potencial estudio que encaje con nuestro objetivo, o bien descartarlo. ¿Cómo es que decidimos descartarlo? Pues bueno, si es que era de desarrollo atípico del lenguaje, si a su vez era otro metaanálisis, que era una propuesta teórica, es decir, estábamos interesados en estudios empíricos. Y posteriormente, bueno, eso nos dio, reducimos el 249 a 53. En la tercera fase aplicamos criterios de selección o categorías de análisis más específicas, considerando los constructos teóricos con los que inició la presentación, ¿no? Que es un único texto verbal desde la postura de Kinch, un único texto multimodal desde la postura de Meyer, Sadowski, Paivio, múltiples textos y por último múltiples multimodales, ¿no? Que son varios textos que tienen a su vez diferentes artefactos multimodales. Eso nos dio 41. Y por último eliminamos aquellos artículos que estuvieran duplicados, dando un total de 37 documentos. Estos documentos son pues ya los hemos procesado y son los resultados parciales que estamos presentando aquí. Bueno, el primer resultado es que a grandes rasgos se identificaron 35 artículos de enfoque cuantitativo y solamente 2 estudios de enfoque cualitativo. De estos 37 artículos, bueno, vemos que hay más predominancia de la parte de múltiples textos verbales y un poquito menos de un único texto verbal. Esto nos habla que posiblemente, y al menos de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, pues parece haber un poco más de interés en cubrir esta zona teórica, ¿no? que para nosotros es un nicho. A ver, aquí
Bueno, queda pendiente hacer esta cuarta fase, que será un análisis todavía más meticuloso y más minucioso, en donde podamos describir profundamente cuál es el enfoque, cuáles los diferentes diseños, cuál es el tipo de muestreo que hacen los investigadores y las investigadoras para determinar su cantidad de sujetos, cómo operacionalizan la comprensión, es decir, cómo la miden, qué tareas de lectura tienen en sus diseños de investigación, cuál es el nivel educativo más predominante. También otra variable que nos interesa es saber en qué se está estudiando más, si se están estudiando la comprensión de textos estáticos, es decir, si no tiene movimiento, por explicarlo muy sucintamente, o son textos dinámicos, es decir, puede ser un video de YouTube acompañado de sus comentarios. Eso puede ser considerado como un texto dinámico, y hay algunos estudios que lo están haciendo. También si es que cuál es el formato de análisis que más predomina en la investigación de la comprensión multimodal, que sería si es en papel o si es digital o inclusive hipermedia. ¿Qué factores lingüísticos consideran? Es decir, cómo están construyendo, cómo están definiendo. Anticipando algunos de los resultados, podemos ver que, al menos desde esta perspectiva cognitiva que hemos estado estudiando, nos damos cuenta que los psicólogos cognitivos no dan tanta importancia a la estructuración de los textos. Por lo general dan una descripción muy general de los textos, solamente dicen cuál es la cantidad de palabras o de oraciones que tienen los textos, pero ahí hay más rasgos, ¿no? Creo que nosotros sabemos que hay más rasgos multimodales que vienen a afectar y que de momento no están atendiendo como tal y no están describiendo cómo son sus textos. ¿Qué factores cognitivos? Esta parte sí la tienen muy sistematizada. Se tienen instrumentos para medir emociones, procesos, creencias epistemológicas, factores volitivos, como el interés, la motivación, el compromiso, tipos de memoria visual, verbal, memoria de trabajo y conocimiento previo. La arista o el nicho que nosotros estamos encontrando pues es esta, ¿no? Los factores lingüísticos que se deben de considerar al momento de diseñar materiales experimentales o de otro tipo de diseño, ya sea cualitativos o cuantitativos. Este análisis se hará con los 37 documentos finales que constituyen el corpus de análisis de la revisión. Bueno, como algunas conclusiones, los resultados parciales evidencian mayores estudios cuantitativos que cualitativos. La cantidad de estudios en su tipo de lectura, pues podemos ver que hay mayor predominancia de estudios que indagan sobre cómo se comprenden dos textos o más, pero que solamente tienen palabras. Posteriormente encontramos la multimodalidad, es decir, un único texto que tiene varios artefactos multimodales. En menor medida, los textos que son predominantemente verbales, y finalmente pues es un área nueva, ¿no? Y ahí es donde nos estamos insertando nosotros. Pues bueno, múltiples textos, es decir, dos o más textos que además tienen palabras, tienen gráficos y tienen mapas, ¿no? Y por último, es necesario proceder a analizar críticamente los diseños metodológicos de cada estudio. Como ya lo mencionaba anteriormente, tenemos ahí algunos criterios para poder dar una panorámica más detallada sobre estos elementos que son muy importantes a la hora de llevar a cabo un estudio, ¿no? Bueno, les agradezco mucho su tiempo por asistir a la presentación. Aquí les comparto algún enlace donde podrán encontrar otras de las publicaciones de varios equipos de investigación que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención.